de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RC. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 28 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre de la tarde de hoy. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo informó que el exministro Luis Alfredo Mora Domínguez y Eustoquio José Lugo Gómez no podrán ingresar a los Estados Unidos luego de haber sido designados por esa administración. La razón que ha dado el funcionario norteamericano: ambos utilizaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar del pueblo venezolano. Recuerda la prensa internacional, el portal Infobae, que en junio de 2019 Estados Unidos había acusado de lavado de dinero e impuso sanciones económicas a estos dos allegados de Nicolás Maduro por su presunta vinculación que colapsaron al país en marzo de ese año. De hecho, ambos han sido acusados de utilizar bancos de Florida para lavar las ganancias de sus obtenidos de compañías estadounidenses que recibieron contratos por más de 60 millones de dólares con la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy sobre la posición del gobierno norteamericano en torno a nuestro país. Estados Unidos descarta un acercamiento con Maduro si hay elecciones y abogó por más sanciones. Las declaraciones las hizo el enviado especial, el representante especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliot Abrams. Él indicó que la administración del presidente Trump no intentará un acercamiento con el régimen venezolano de Maduro si sigue adelante con la convocatoria de elecciones parlamentarias y si no se compromete a un gobierno de transición, por lo que seguirá abundando en la vía de las sanciones, entre ellas al crítico sector petrolero. Vamos a discutirlo también durante la tarde de hoy. Y sobre el avance de la pandemia de COVID-19, la ausencia de rápidas de coronavirus en centros de salud del Distrito Capital, denunció Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales de Caracas. Ni siquiera se está haciendo despistaje a los trabajadores de la salud, aseguró más temprano este dirigente. Venezuela reportó en las últimas 24 horas más de 500 nuevos casos de COVID-19 y 4 víctimas mortales. El Distrito Capital fue la entidad con mayor número de contagios, más de 150. Autoridades 30 barreras de Caracas para hacer cumplir la cuarentena en la capital. Por cierto, se anunció la venta de alimentos por número de cédula en Miranda, y eso ha generado toda clase de reacciones, sobre todo en redes sociales. En un decreto publicado por el gobernador aclaran los días que le toca a cada número. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy sobre lo que está ocurriendo en la frontera, el regreso de migrantes a nuestro país. Arturo Peraza ofrecía declaraciones un poco más temprano. Él es prelado jesuita. Llamaba a Nicolás Maduro a asumir su responsabilidad en la atención de pacientes de coronavirus y los migrantes venezolanos que han retornado a nuestro país. Él respondía de esta manera a las declaraciones del dirigente oficialista, exhortando a la Iglesia Católica a recibir en sus templos a los refugiados y contagiados de COVID-19 que han regresado a Venezuela. Monseñor Roberto Líquer, arzobispo emérito de Coro, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está jugando con candela al amenazar con tomar a pacientes de coronavirus. Sobre este tema, Freddy Bernal anunció que 110 trocheros, así los han denominado, han sido remitidos al Ministerio Público y varios de ellos, además, serían enviados a la cárcel del Dorado, como lo están escuchando. La degradación absoluta, esto lo decimos nosotros. Varios datos. Alex Saab solicitó arresto domiciliario en Cabo Verde por problemas de salud. Se espera que Saab, bajo prisión preventiva, sea trasladado esta semana a la isla de San Vicente para ante el Tribunal de Apelaciones de Barlavento. Y trabajadores petroleros protestaron por
sus derechos y contra los salarios de hambre. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa. Se trata del ingeniero Víctor Poleo, electricista, ingeniero electricista, profesor de posgrado de Economía Petrolera de la Universidad, viceministro de Energía y Minas. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Grato escucharte. El tema que focaliza es Mota Domínguez, acusado por el secretario de Estado de robos, ladroneo de dineros eléctricos, robos, estafas en Corpo Eléctrico. También anotaste algo que añade, y es que en junio de 2019, corrígeme, fueron acusados también Mota y otros de capitales de Florida, 60 millones, dinero de Corpo Eléctrico, ¿cierto? Sí, eso corresponde a una investigación entre los años 2016 y 2018 por la entrega de contratos a compañías estadounidenses por ese monto, ingeniero. Bien. Llama la atención que sea un secretario de Estado el que acuse a la manera de noticia crimini a un ex ministro, en este caso Mota Domínguez, de electricidad. Atención, porque esto debe generar acciones en el sistema penal norteamericano. Es no solo la prohibición de entrada a Estados Unidos, sino también todo lo que implica un noticia crimini en el sistema judicial americano, y máxime cuando es el secretario de Estado quien acusa. Sorprendente esta noticia y la forma en que está formulada ayer. Domínguez fue ministro, recordemos, 17, 18, 19. Mota Domínguez, a la par de el Quevedo, el que fue presidente de PDVSA hasta hace menos de un año, son generales de la Guardia Nacional. Dicho de otra forma, no calificados para dirigir dos industrias las más importantes de Venezuela, petróleo y electricidad, y aceptar ese cargo ya es un acto de deshonestidad. La acusación de María Alejandra focaliza un tema que reiterativo, ya histórico, y es que es Ali Rodríguez quien por primera vez en el Ministerio de Energía y Minas en el año 2000 me espetó la frase de hay que robar por si acaso la revolución fracasa. La revolución fracasó y han robado una cantidad considerable, colosal de dinero. Si visto en el petrolera que nos entró en estos 20 años es poco más de 1.5 millones de dólares. De manera que hay que robar por si acaso la revolución fracasa. Veamos qué hará Mota Domínguez. En este caso, cómo organizará su defensa. Mota Domínguez es bien recordado por aquella situación, María Alejandra, cuando vaciaron el Guri ante las carencias, un acto muy racional, y Mota se fue como submarinista al embalse de Guri. No sabemos con cuál razón, pero pretendía saber si habría tal vez enemigos en el fondo del embalse. Mota Domínguez militarizó el colegio. Durante su gestión ocurrieron innumerables fallas eléctricas nacionales y ya poco decir del este es el mejor ejemplo en posiciones de gobierno, una suerte de quid pro quo. Los militares tienen el poder y Miraflores se sostiene gracias a los fusiles de los militares. Esto tal vez es el comentario que cabría hacer aquí. El paso de Mota Domínguez por el Ministerio de Electricidad
fue desastroso, por decirlo menos. También lo fueron todos los que le cedieron, empezando por Ali Rodríguez, más tarde Héctor Navarro. El actual Ingeniero, ministro de Electricidad, usted además de, y perdón que lo interrumpa, además de la anécdota de Ali Rodríguez, usted suele decir que lo que ha ocurrido con el sistema eléctrico venezolano fue absolutamente intencional, ¿correcto? cierto, es la afirmación que ahora hacemos, en un tiempo fue conjetura, por allá en el 2005, 2007, ahora es una afirmación. El eléctrico es tal vez el instrumento más letal para someter a una sociedad. Sin energía eléctrica volvemos a 1880. Sin energía eléctrica no hay bienestar. Sin energía eléctrica no hay actividad económica. En este momento la oferta eléctrica es prácticamente la del Caroní. Felizmente el Caroní. Cerca de 9.000 megavatios. Cuando la demanda que proyectábamos a comienzos de estar en cerca de 30.000 megavatios. La demanda actual ha bajado a 11, de manera que siempre vamos a tener estos racionamientos aleatorios que se dan en las regiones del país y en Caracas también, de cerca de 2.000 megavatios. De manera que esta es una situación prácticamente insalvable porque la intención de destruir está presente. Por eso va a un Ministerio de Electricidad, para dar tiros de gracia que los anteriores no lograron darlo. Desde los tiempos de Ramírez Carreño, en el Ministerio de Energía, cuando la electricidad era un sector adscrito al Ministerio de Energía, históricamente lo fue. En 2010, recordaremos, se creó el Ministerio de Electricidad. Irónicamente, el primer ministro es Ali Rodríguez. Ahora, sobre el tema de la corrupción, que figura, por cierto, en Michelle Bachelet sobre Venezuela, siempre lo comentamos. Ella advierte que este tema del manejo irregular de recursos, el desvío de recursos, la subinversión, explican lo que ocurre con el sistema eléctrico nacional. Ahora mismo es posible proyectar, ingeniero, cuánto dinero sería necesario para reactivar el sistema en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Ciertamente, hay dos ingenieros, Miguel Lara, quien dirigió el de planificación y operación del sector eléctrico, antes llamada OPSI, y por ley del 99 la llamamos Centro Nacional de Gestión, y José Aguilar, que está basado en Chicago. Ellos dos han tomado la tarea de calcular y diseñar las decisiones a tomar en caso de un cambio político. Sus estimaciones van de 15.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares. Valga decir, a rescatar es Electrificación del Caroní, que es una empresa que está rota corporativamente, y para ello vamos a necesitar auxilio. He sugerido que Hydro-Quebec, una empresa canadiense muy igual a Edelca, sea quien nos indique, nos diseñe cómo rearmar a esta empresa. El Caroní está funcionando porque hay agua en el Caroní, pero corporativamente está rota, está destrozada. Y por eso las fallas recurrentes en la generación y sobre todo en la transmisión de alto voltaje desde el Caroní al centro y centro-occidente. Esa estimación tiene una base muy cierta, porque ambos conocen muy bien el sistema eléctrico, ambos conocen muy bien el tamaño de las plantas a reconstruir y sus costos. Valga decir que nos inundamos de plantas y plantas de 2008, 2010 y luego del 2010 ya con el Ministerio de Electricidad.
Esa inundación de plantas y planticas inservibles en su mayoría tiene mucho que ver con el caso Derwick. El caso Derwick, la sobrefacturación alcanza cerca de 5.000 billones de dólares. No es poca cosa, María Alejandra. Bueno, es un tercio de lo que se necesita según estos cálculos para reactivar el sistema. Ingeniero Víctor Poleo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ingeniero electricista, fue viceministro de Energía, profesor de posgrado de Economía Petrolera en la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de estas nuevas sanciones aprobadas por el Departamento de Estado contra Luis Mota Domínguez y Eustoquio José Lugo Gómez, por, según el gobierno de los Estados Unidos, utilizar sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar del pueblo venezolano. Hasta ahora vamos a la pausa. A regreso venimos un poco más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a su disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensados en CIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. De Cacao en la avenida Cecilio Acosta. Casa perfecta de la repostería. Con envío a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Él que el gobierno norteamericano descarta un acercamiento con Nicolás Maduro si hay elecciones parlamentarias en el mes de diciembre, y además el funcionario abogaba por incrementar las sanciones. Nos acompaña para analizar este tema y en general la preocupación de la comunidad internacional sobre nuestro país el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mucho interés de conocer su opinión, profesor, acerca de estas declaraciones de Elliot Abrams, tomando en cuenta los planes de, el régimen de Nicolás Maduro de celebrar estos comicios que algunos califican como un fraude electoral. Lo escuchamos. Bueno, mira, sí, están las declaraciones, están los textos adoptados, un texto tremendamente contundente del Parlamento Europeo, del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea, del Grupo de Lima, de gobiernos a título individual, de organizaciones políticas, la Democracia Cristiana, el Internacional Socialista. Es una cascada de declaraciones que además vienen cuestionando todos los hechos políticos que están ocurriendo y que han ocurrido en Venezuela en los últimos años, desde la reelección de Nicolás Maduro, desde la adopción de la Asamblea Nacional Constituyente con fuerza supranacional solo para destruir la Asamblea Nacional, el sistemático destrucción de la Asamblea Nacional con una
figuras y unos inventos desde la constitucional del TSJ, luego graves, que es lo que estamos viviendo más recientemente, la designación a dedo de un Consejo Nacional Electoral violentando todo las normativas y los deseos de la comunidad internacional, y el secuestro de los partidos. Pues el panorama es muy negro, es muy difícil para la comunidad internacional entender que hayan partidos minoritarios, que hayan grupos divididos, que es evidente que la elección es la salida, pero tiene que reunir unas condiciones, tiene que permitirse a los líderes participar, líderes presos, líderes perseguidos, líderes inhabilitados, partidos destruidos. Bueno, es realmente un cementerio electoral, ¿no? Ahora, yo le pregunto, profesor, y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional en las actuales circunstancias y tomando en cuenta, bueno, las intenciones que no esconde un ala de Nicolás Maduro de celebrar estos comicios al margen de la Constitución para intentar asumir el control de la única legítima que queda en nuestro país? Lo escuchamos. Mira, la comunidad internacional está haciendo lo que puede hacer. La señora Bachelet no ha parado, la OEA no ha parado, el secretario de la OEA no ha parado, el Parlamento Europeo no ha parado. Ellos están haciendo su tarea, la van a seguir haciendo, estamos seguros de eso. Eso, a una mayoría escéptica y radicalizada en Venezuela, eso no sirve para nada. Entonces, yo les diría, no hagan nada de Venezuela, olvídese de Venezuela, porque aquí un grupo muy importante considera que eso no sirve para nada. Ella está haciendo su tarea, lo que pasa es que queremos que haga milagros, y esa parte sí no la puede hacer, ni tampoco puede violar sus normativas, porque si la señora Bachelet decidiera un día reunir a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para debatir una posible intervención en Venezuela, al siguiente día le abren una investigación interna de las Naciones Unidas, porque eso no es competencia de ella. Máximo, tratando que los informes sean exhaustivos, como lo ha hecho Almagro, como lo ha intentado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos, la gran mayoría de gobiernos, siempre ha dicho, no es reciente, siempre han dicho que la salida es pacífica y democrática y que para eso trabajan. Quien generó la duda fue la Casa Blanca. Y a partir de la duda que generó la Casa Blanca, en este país se ha radicalizado un grupo creyendo que la solución viene de afuera, que es rápida, que es sencilla, que es económica y que la va a hacer otro. Y eso no era cierto. Nunca fue cierto. Pero generó la expectativa y todo el que opinaba contrario a ellos es también traidor a la patria. Entonces, mira, la tarea es muy dura y no es de afuera, afuera apoya, afuera coadyuva, afuera presiona y esa presión no va a parar. Yo varios le temas, pediría profesor. Internacional una... Allí es donde yo sigo viendo el punto débil. Coordinación en la presión y coordinación en la persuasión. Los dos caminos deben jugar simultáneamente como la zanahoria y el garrote. Y lo que observamos es que la presión está quedando muy en manos de Estados Unidos y claro, estamos conscientes que no es nada fácil coordinarse con Trump, porque habría que coordinarse con la Unión Europea, pero previamente la ha insultado a la señora Merkel, ha insultado a Francia, a las Naciones Unidas. Bueno, con un estilo tan agresivo como el de Trump, el tema de la coordinación, que es fundamental para que haya más efectividad en el esfuerzo, se va diluyendo. Ahora está el Departamento de Estado reconociendo que Noruega era importante. Cuando Noruega estaba en pleno auge, le dio la espalda. Y entonces ahí están los resultados. Entonces, otra vez queremos soñar con una solución rápida. No hay la solución rápida. La campaña electoral en los Estados Unidos va a demostrar el absoluto rechazo de los dos partidos de Estados Unidos a esa solución mágica que un porcentaje aspira. Así que el trabajo es muy duro. El trabajo es nuestro para que la comunidad internacional no decaiga, para que no se pierda la atención. El trabajo es nuestro.
también es nuestro contribuir en la coordinación, contribuir en la hoja de ruta. Ese es el ejercicio. Y cuestionándonos unos a otros, no estamos ganando nada. Dos inquietudes, profesora, a raíz de lo que comenta con nosotros. En principio, La Voz de América decía hace algunos días que el gobierno un nuevo diálogo en Venezuela antes de las elecciones de los Estados Unidos. Los delegados de ese país valoran que la campaña electoral, según la nota de La Voz de América, de los Estados Unidos rezagará cualquier solución a la crisis política en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto sobre este tema en primer lugar. Y en segundo lugar, preocupa y mucho lo que podría ocurrir con un cambio político en los Estados Unidos. Una aspirante a la vicepresidencia del Partido Demócrata, Karen Bass, acaba de rectificar luego de llamar comandante a Fidel Castro, sin esconder, su afinidad con la política del expresidente Barack Obama hacia Cuba. Le pedí un comentario de su parte sobre estos dos temas. Bueno, una pregunta muy compleja. Metiste demasiados ingredientes, ¿no? El Partido Demócrata sabe que si vuelve a haber un comentario a favor de Fidel Castro, no pierde las elecciones, empieza a desaparecer como partido político. Eso es un tema tremendamente en los Estados Unidos para cometer ese error. Debe ser que la persona que todavía no estaba nominada a vicepresidenta quiere que pierda Biden. Si vamos a felicitar la política de destrucción y muerte de Fidel Castro, entonces el Partido Demócrata empezará a entrar en extinción y vendrán otros grupos políticos de corte liberal. Luego, la política de Obama a Cuba, ya va, eso no lo podemos juzgar tan rápidamente, porque así como hablamos, empiezan a perder sentido con el tiempo, pues en Cuba perdieron totalmente el sentido. En Cuba, el bloqueo se convirtió en la gran ficha, en la gran bandera que manipula la dictadura cubana y que le ha permitido cantidad de resoluciones a favor en las Naciones Unidas y todo el apoyo al movimiento no alineado y la cooperación de la Unión Europea. Entonces el bloqueo no ha cumplido su objetivo, hay que revisarlo. Y ese era el objetivo del cambio de Obama. Me disculpan, pero yo no... Pareciera que mantener el bloqueo es precisamente seguir favoreciendo a la dictadura en su discurso, en su narrativa. Cambiarle la estrategia implica jugar a presión y persuasión. Ese es el punto que la visión radical no quiere entender, que el juego es complejo y debe tener las dos variables simultáneamente. Pasamos al tema venezolano. Yo no tengo mayor preocupación con la elección en los Estados Unidos porque el tema venezolano es bipartidista. El movimiento, el grupo que maneja el tema Venezuela en el Congreso es absolutamente bipartidista. Una joven del Partido Demócrata puede considerar que Nicolás Maduro es una maravilla. El partido no, los congresistas tampoco. Entonces no tengo temor. Es más, pudiera pensar que con un presidente menos impredecible, menos implosivo, podría ser un poquito más sencillo el de coordinación, que es el punto más débil que está teniendo en este momento la estrategia de Estados Unidos. Está presionando solo y la presión sola tiende a perder efectividad. Perdió en Cuba. Bien. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el impacto de la política internacional hacia nuestro país, la preocupación permanente sobre Venezuela y estas declaraciones que ha ofrecido el enviado especial de Estados Unidos para nuestro país, Elliot Abrams, sobre lo que puede ocurrir si Nicolás Maduro insiste con celebrar estos comicios. Algunos hablan ya directamente de un fraude electoral en el mes de diciembre. Vamos a la pausa. Al regreso venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado
Ingeniero, arquitecto y profesional afín. El Colegio de Ingenieros de Salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales seibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de... No tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el y los músculos. Todos hemos sido alguna vez víctimas de un calambre, esa dolorosa contracción muscular sobre la cual no tenemos control. Y es que los músculos son máquinas complejas cuyo funcionamiento depende de una serie de mecanismos que los doctores Carlo Caputo y Máximo Gutiérrez del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC ayudaron a dilucidar. El fenómeno que inicia la contracción de atlético o cardíaco es un aumento rápido pero reversible de la concentración del ion calcio. A finales del siglo XIX, el fisiólogo británico Wenger, usando corazones de ranas, demostró la necesidad absoluta de calcio en el medio externo para que se produjera la contracción muscular. Esta idea perduró hasta comienzos de la década de los 60. En aquel entonces, Carlo Caputo y Máximo Jiménez trabajaban en el IVIC con músculos esqueléticos de ranas, utilizando fibras musculares separadas. Estos investigadores demostraron que las fibras se seguían contrayendo por varios minutos en ausencia de calcio externo, indicando que el calcio necesario para la contracción tenía origen intracelular. Estos resultados no contradecían los del británico Wenger, solo demostraban diferencias entre cómo funciona un músculo esquelético y un músculo cardíaco, que hoy en día ya están bien establecidas. Para revertir la contracción es necesario, pero no que el calcio disminuya. Hay muchos otros factores involucrados en la contracción muscular y de ahí que todavía no entendemos qué dicen los calambres. Las observaciones de los doctores Caputo y Jiménez, sin duda, abrieron camino a un mejor entendimiento sobre cómo funcionan nuestros músculos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de lo ocurrido hoy. Yo les diría que en buena parte del territorio nacional los trabajadores petroleros protestaron por sus derechos y salarios de hambre. Así figura en varios videos, imágenes que circulan en redes sociales para hablar acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado, Iván Freites, es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Para atendernos, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por todo el espacio que siempre nos está dando para que los trabajadores del país, a todo el país, necesariamente tienen que saber todo lo que en verdad sucede en Venezuela. Acerca de esta protesta, insistimos, que se dio prácticamente en todo el territorio nacional, porque, entre otras cosas, en su momento, y lo hemos hablado en otras oportunidades, el contrato a los trabajadores petroleros era
digamos, el mejor de Venezuela. Sin embargo, eso cambió radicalmente con la llegada del chavismo al poder. Sí, el contrato petrolero fue aprobado en el año 46, en pleno proceso dictatoriales en Venezuela, y ahí estamos en el gobierno de Rómulo Gallegos. Pero la situación es que a través del tiempo se han ido desmejorando, y sobre todo a partir de los años 90 empezó un proceso de mejora de los trabajadores petroleros en Venezuela. Todo esto llegó a su etapa más grave a partir del año 99, cuando asume Hugo Chávez el poder, la presidencia de la República. Eso trajo consigo la eliminación del contrato más importante en toda la historia. Este fue el primer contrato que se firmó en Venezuela en el año 46, y de ahí derivan todos los contratos colectivos que vinieron posteriormente. Inclusive lo de los maestros se firmó en el año 69, 23 años después, lo de los maestros, profesores, lo de la educación. Entonces, toda esta situación de que estamos viendo los trabajadores petroleros es una situación que nosotros se lo decíamos hace unos días. Es una situación de toda Venezuela. En un programa de esta misma emisora, Alba, que pesa. Nosotros tenemos que sentir a PDVSA como nuestra. PDVSA es nuestra, PDVSA es Venezuela. Cuando nosotros salimos a luchar, cuando nosotros salimos a trabajar, es para hacer de Venezuela un gran país. Eso es la esencia de un trabajador petrolero. Trabajador petrolero, tú le preguntas a cualquier trabajador petrolero que tenga más de 20 años, de 30 años de servicio, y tú le preguntas quién era el presidente de Venezuela en ese momento, te va a decir que no sabe, porque en verdad el trabajador petrolero no se inmiscuía antes de Chávez en las cuestiones políticas. Pero esto cambió a partir de Chávez. Chávez hizo prácticamente de PDVSA un comité del PSV de sus partidos. Estableció nuevas formas de uniformar a la gente dentro de no solo de PDVSA, de todas las instituciones del Estado. Uniformes rojos. Por cierto, ahora lo quitaron, los uniformes rojos. Aquí por lo menos la gobernación del Estado Falcón lo que pone una camisa azul ahora no quieren ponerse la camisa azul. Bueno, entonces todo esto nos trajo las consecuencias que hoy estamos viviendo todos los trabajadores en Venezuela. En el año 2010. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Vamos a... ¿me escucha usted, Iván Freites? La eliminación. ¿Aló? Sí, es que tenemos problemas con la comunicación. Yo le ruego se mueva lo menos posible porque, bueno, ya sabe cómo están las líneas telefónicas fijas y las de celular. A propósito de lo que usted comenta, yo quisiera preguntarle sobre lo ocurrido hoy y las reivindicaciones. De hecho, me parece que tenemos uno de los testimonios que se han publicado en redes sociales de trabajadores, concretamente en Cabimas. Esto, insistimos, se repitió en varios estados de Venezuela, pero este trabajador en la plaza El Barroso de Cabimas, en el estado Zulia, se expresaba de la siguiente forma sobre la protesta convocada el día de hoy. Lo escuchamos, es muy corto y yo le pediría un comentario. Trabajador de costa afuera, hoy 28 de julio del año 2020, día martes, nosotros los trabajadores petroleros, todos unidos, hemos decidido salir a protestar nuevamente por nuestro beneficio. Le hacemos un llamado al señor presidente de la República que derogue el decreto 2792, que es el que nos está matando de hambre. Huirrangel no representa a la clase trabajadora petrolera. Huirrangel, conjuntamente con el ministro Piñate y el ministro Merente, le dejaron meter esas tablas salariales de hambre por las cuales ahorita nuestros jubilados se mueren a mengua y nuestra mano de obra calificada se ha ido al extranjero. Bien.
parte de la protesta en Cabimas. Yo le pediría un comentario al respecto, porque es una situación además que comparten todos los trabajadores ahora mismo en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, de manera sistemática, la alimentación, eliminación de los comisariatos, todos los beneficios fueron eliminados hasta llegar el 11 de octubre del año 2018, eliminados por completo mediante el memorando ese 2792, y quedamos sin nada. Pero no solo quedamos los petroleros, quedó todo el país, todos los trabajadores en Venezuela, quedamos sin contratos colectivos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? En vista de la situación que se nos están muriendo los trabajadores en sus casas, los trabajadores activos y jubilados, y en las condiciones actuales, vivenciales que tenemos, hemos visto que unas pastillas, atorvastatina, ayer fuimos a comprar unas atorvastatina, cuestan 4,5 millones, 30 pastillas. ¿Qué trabajador, qué activo o jubilado puede comprar unas pastillas de esas? Es decir, la gente se muere porque no puede comprar ni comida, ni sus medicinas, y no tiene atención a la salud. Todo eso lo eliminaron en PDVSA. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Hoy salió la gerente de recursos humanos y la gerente de salud en Punta de Mata, salieron con los trabajadores, los gerentes, a pelear con los trabajadores, contra lo que está pasando contra la industria petrolera nacional y con sus recursos más importantes, que es el recurso humano. Entonces nosotros estamos estando en la calle hasta no lograr nosotros la restitución de nuestros derechos establecidos en la Convención Colectiva que se venció el 1 de octubre del año 2019, y hasta ahorita no hay noticias de que se pueda discutir esa Convención Colectiva. Hasta que no se apruebe eso, vamos a ir a un conflicto nacional. Prepárese el país, porque esto va a llegar a niveles que hubo en el año 1936, cuando hubo la gran huelga petrolera, que fue histórica. Ahora, yo le pregunto el impacto, ¿cuál será el impacto de una decisión de esta naturaleza tomando en cuenta la caída de la producción y sobre todo lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina? Lo escuchamos. Bueno, eso indicaría, aparte de que la caída de la industria es total, prácticamente PDVSA ya dejó de ser una empresa petrolera y la convirtieron en otra cosa, un nido de delincuentes. Se tienen que presentar un nuevo modelo político en Venezuela, un nuevo modelo que rescate los derechos socioeconómicos de la gente, de los trabajadores, que se respete el derecho a la vida en Venezuela. Eso indicaría a esos todavía creyentes de que esto se va a solucionar con Maduro, que eso es imposible solucionarlo con Maduro, porque no tiene respuesta para la gente. Y por eso es que no están dándonos respuesta. Hasta ahorita, ya 3 semanas accionando, y todavía no ha habido una respuesta. Solo hubo una respuesta para los trabajadores de PDVSA Marina, le dieron $150 mensuales para un bono de alimentación. Pero los demás trabajadores, los de PDVSA Marina, son apenas 1,000 trabajadores. De PDVSA hay aproximadamente verdaderos trabajadores, 80,000 trabajadores que dependen de la nómina de PDVSA, verdaderos petroleros. Esos 80,000 trabajadores los están discriminando. Aquí en el CRE, a unos trabajadores, unas contratistas, de 4 contratistas, a los obreros le pagan $10 diarios, a los mecánicos $20 diarios, a los supervisores le pagan $3 diarios, mientras los trabajadores de PDVSA están ganando entre $3 y $6 mensuales. Nadie sabe cuánto gana en PDVSA, solamente sabe que le depositan 200,000 bolívares semanales ahí en la cuenta, pero uno pide el sobre de pago y no le dan sobre de pago, porque hasta eso lo eliminaron. Eso viola toda la normativa laboral que se presentó desde el año 36, cuando hubo la huelga petrolera. Entonces, es una situación que retrocedimos más de un siglo en cuanto a conquistas laborales. Eso nos lleva a que el país tiene que haber un conflicto, pero no solo de los petroleros, tiene que ser un conflicto general, un conflicto de todo el país hasta lograr restituir los derechos constitucionales. Señor Freites, aprovecho el contacto para preguntarle cuál es la situación de la industria y específicamente de las refinerías. Hace algunos días conocíamos que en el caso de Cardón la pusieron a funcionar, pero recientemente se volvió a paralizar. ¿Qué puede decirnos?
la planta de catalítica de Cardón, hasta el 13 de junio, estuvo hasta el 13 de junio hasta el 14 de julio, un mes no operativa, produciendo aproximadamente 30.000 barriles diarios de gasolina. Bueno, ese día hubo un problema ahí interno y tuvieron que parar la planta. Hasta ahorita no lo han podido arrancar y por lo que se ve es para largo, que vamos a estar sin producir gasolina ahí. La del Palito la pusieron en 15, un día después de la de Cardón, y duró 4 días nada más. Eso se dañó todo, eso va a fugar por todos lados de hidrocarburos y tuvieron que parar la refinería del Palito también. Entonces, esto no tiene luz, no se le ve luz fuera del túnel, entonces los venezolanos tenemos que prepararnos no solo con el problema de la gasolina, también tenemos que ver el problema del gas. El problema del gas es más grave aún que el de la gasolina. Ya hay estados sin gas. Uno de los estados es el estado Falcón, con el centro refrigerador más importante, el segundo más importante del mundo. No tenemos gas aquí en Falcón. En Anzoátegui tampoco hay gas. En Monaga no hay gas. Con esas grandes porciones de gas que se queman allá en Monaga y en Sucre, no hay gas. No hay gas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos una situación que fue que destruyeron la industria petrolera nacional. Fue una cuestión sistemática donde hubo venezolanos involucrados como Rafael Ramírez Carreño. Se compuso para destruir la industria petrolera nacional y que esta industria petrolera se destruyera a favor de otros países como Irán, Cuba, Rusia, China, Turquía. Todos esos países se han beneficiado de la destrucción de la industria petrolera nacional. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, ofreciendo detalles acerca de esta protesta a nivel nacional el día de hoy, exigiendo sus derechos, además, producto de los salarios de hambre, así figura en varias pancartas que pudimos ver en redes sociales, y anunciando lo que puede ocurrir próximamente con este conflicto en la industria petrolera. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. Ordenaron a la policía de Miranda, la pública del periodista Javier Ignacio Mallorca, aplicar el contenido del decreto emitido por el gobernador Héctor Rodríguez en Miranda, que limita la posibilidad de comprar en función del último número de la cédula de identidad. El documento, de hecho, dice: para prevenir la propagación del coronavirus y proteger la salud, se establece este decreto de compras de acuerdo con el último número de cédula. Bueno, una de las reacciones la destacamos de Susana Rafali, especialista en seguridad alimentaria, ha dicho: la imposición de restringir las compras por número de cédula en un estado y no en otros estimulará la migración del virus entre un estado y otro. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.